avance de materia. Estamos en el tema número 15 y bueno, la clase anterior hemos hablado específicamente de la teoría ya causalista, ¿no? La teoría causalista señala que la acción, que es uno de los elementos del delito, ya en las clases anteriores hemos dicho que en todo delito debe existir siempre, ¿no? 4 elementos genéricos. ¿Por qué son genéricos? Habíamos dicho. Porque tiene que necesariamente aplicarse a todos los casos en concreto. Y esos elementos genéricos son la acción, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y Benjamin Hart nos dice que esos elementos genéricos vienen a constituirse en una unidad indivisible. En una unidad indivisible. De tal forma que la ausencia de alguno de esos elementos ya no hay delito, nos dice Benjamin Hart, ¿verdad? Entonces, la teoría causalista señala que cuando hablamos de acción, tiene que haber 3 elementos fundamentales. Específicamente en todas las teorías, causalista, finalista, teoría de la imputación objetiva, como vamos a ver más adelante, nos señalan que la acción tiene que tener estos 3 elementos, ¿no? Primer elemento, habíamos dicho manifestación de voluntad. Segundo elemento, habíamos dicho que tiene que haber resultado. Y tercer elemento, el nexo causal entre manifestación de voluntad y resultado, ¿no? Esos 3 elementos son fundamentales en la acción. Y esos elementos, ¿verdad?, son consideradas por todas las teorías, ¿ya? Desde sus puntos de vista, ¿no? Cada una de sus teorías tiene pues, su enfoque también, ¿no? Pero no dejan de considerar estos 3 elementos. Manifestación de voluntad, resultado y nexo causal entre la manifestación de voluntad y resultado. Esos son los elementos de la acción, habíamos dicho, según la teoría, ¿no? Según la teoría causalista y también considerados por las otras teorías como la finalista y la imputación objetiva. Ahora bien, bueno, estamos repasando un poco, ¿no? Y también habíamos dicho que el causalismo ha sido presentado por Edmundo Mesger, conocidísimo, este autor alemán, ¿no? En su Tratado de Derecho Penal, por Franz von Liszt, de igual manera, alemán, Ernest Belling, también alemán, que han contribuido con la teoría causalista, ¿no? El clásico. Esta teoría causalista ya se considera también uno de los clásicos, ¿no? Que ha surgido en el siglo XIX, específicamente, ¿no? Para esta teoría habíamos dicho, ¿no? El delito es entendido como aquel resultado, ¿ya?, de un movimiento humano, corporal, habíamos manifestado, ¿no? Corporal y voluntario, ¿no? Habíamos dado el ejemplo de la enfermera, ¿no? De la enfermera, por ejemplo, que inyecta un calmante a un paciente, digamos, ¿no? Pero sin saberlo, ¿verdad?, la enfermera había inyectado veneno, porque el resultado es de que alguien había cambiado, había sustituido la inyección, ¿no? Pero la enfermera inyecta sin saber que era, ¿no?, sin saber que era una sustancia tóxica, ¿no? Entonces, en este caso, según la teoría causalista, habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? No, según la teoría causalista, la enfermera sería culpable, ¿no? Tomando en cuenta la acción, por supuesto, sin antes centrarnos a la culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido pues, ese movimiento corporal, ¿no? Ese movimiento corporal humano, voluntario, ¿no? De tal forma que la enfermera, ¿no?, ha contribuido pues, con esa causa. Y el efecto sería la muerte del paciente. ¿Se da cuenta? Entonces sería culpable porque los causalistas lo que valoran son los resultados. Siempre hemos dicho eso.
Los causalistas valoran los resultados, es decir, los resultados de la acción, ¿no? Del movimiento humano corporal, ¿no? Y voluntario, es lo que valoran, ¿ya? Ha habido movimiento corporal de la enfermera. ¿Ha sido voluntario? Sí, ha sido voluntario porque ha resuelto suministrar ¿no? El calmante pensando que es pensando de que tiene el propósito de curar, ¿no? Pero sin saber que era veneno. Pero lo cierto es que ha contribuido con ese movimiento corporal, ¿no? Y bueno, los finalistas dicen hay que estudiar los resultados y el resultado es la persona fallecida, la persona muerta. Entonces, los causalistas lo único que tienen que estudiar es el resultado. En este ejemplo, la enfermera fallecida, o perdón, el paciente, ¿no? El paciente que ha perdido la vida, ¿no? Y que ese resultado se ha producido como causa de un movimiento humano, ¿no? Corporal de la enfermera. Entonces, eso es lo que analizan los causalistas, ¿no? Los resultados específicamente, ¿no? Y el que si ha querido, no ha querido, o si esa era la finalidad o no tenía la finalidad, los causalistas dicen, ese es objeto de estudio de la culpabilidad. Y en la culpabilidad vamos a estudiar. En la conducta, en la acción no puede ser objeto de estudio, dice, ¿no? Si ha querido la finalidad, ¿no? No, o no ha querido, ¿no? Aquí ha habido movimiento corporal humano y voluntario y listo. Ha tenido como resultado la muerte del paciente y listo. Esa es la causalidad natural, ¿ya? Eso es la causa y el efecto, ¿no? Por lo tanto, eso es una acción naturalística, ¿no? Por lo tanto, es responsable la enfermedad, ¿no? En cambio, les decía la clase anterior, los finalistas, ¿no? Fundamentalmente representados por Wilson, dicen, aquí no vamos a atribuir ya culpabilidad a la enfermera, porque en realidad la enfermera nunca ha tenido esa finalidad de matar, ya. La acción finalista no era de matar de la enfermera. La acción finalista de la enfermera era inyectar, curar, sanar, ¿ya? Por lo tanto, según el finalismo, no podemos atribuir culpa a la enfermera, habíamos dicho, ¿no? No, bueno, vamos a estudiar el próximo tema, teoría finalista. Ahí vamos a aclarar mucho mejor, ¿no? La diferencia que existe. Pero lo cierto es que los causalistas no toman en cuenta la finalidad de la enfermera, ¿no? Solamente el movimiento humano corporal, nada más. Por eso es importante que antes de estudiar las diferencias entre el causalismo y el finalismo, ¿verdad? Tengamos que diferenciar que no es lo mismo movimiento humano corporal voluntario que finalidad, ¿ya? El movimiento humano voluntario y corporal tiene otras connotaciones y la finalidad tiene otras connotaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que partir para comprender la teoría causalista y la teoría finalista, ¿ya? Porque si no comprendemos esta parte, difícilmente vamos a comprender a los causalistas, ¿no? Y tampoco vamos a comprender a los finalistas, si no comprendemos esa diferencia, ¿no? Entonces para los causalistas eh, es fundamental, ¿no? Aclarar que el delito es entendido como aquel resultado de un movimiento humano, corporal y voluntario, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese concepto, ¿no? Y para hacer esa diferencia. También en la clase anterior hemos hablado del problema de la causalidad del derecho penal, ¿no? El derecho penal tiene un problema, dice, ¿no? Que es la causalidad, es decir, si uno contribuye con una causa y esa causa va a producir una condición y esa condición otra condición y esa condición y otra condición y así sucesivamente, va a haber varias condiciones producidas por una causa que también es denominado condición. Entonces, ¿cuál de esas condiciones
¿no? O cuál de esas conductas o resultados vamos a atribuir ya a la gente del delito para hacerles responsable de la acción criminal, ya, porque hay varias condiciones que puede producir una causa, ya. Así, por ejemplo, hemos dado el ejemplito del Pedro, de Armando Líos, ¿no? Infiere una lesión a Pedro, ¿no? Y Pedro tiene que ser trasladado al hospital, esa es otra condición. La ambulancia donde lo trasladaban sufre un accidente, eso es otra condición. Y como resultado de ese accidente muere Pedro, esa es otra condición. Son varias condiciones que ha provocado, que ha producido una causa. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿de cuál de esas condiciones le vamos a responsabilizar a Armando Líos? Es la pregunta, ¿no? Entonces, hay varias teorías para resolver esa problemática, ¿no? Porque el derecho penal siempre ha tenido ese problema de la causalidad, ¿no? Así, por ejemplo, yace una persona fallecida, muerta, ¿no? En una avenida, ¿verdad? Ahí conocemos el resultado. El resultado es la persona fallecida, pero no conocemos la causa. ¿Cuál será la causa? La condición sine qua non, la causa que ha originado el fallecimiento de esa persona. No conocemos, ¿verdad? Hay que investigar, hay que estudiar cuál es la causa, ¿no? ¿Qué ha dado lugar a esa persona? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora el fallecimiento de esa persona va a producir otra causa, ¿no? Otra condición, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿A quién podemos atribuir la responsabilidad de alguna de esas condiciones o causas? ¿No? Entonces, hemos estudiado la clase anterior, teoría de la equivalencia o de la condición sine qua non. Esta teoría dice que todas las condiciones tienen idéntico valor causal, por lo tanto, ya, ¿no? Una persona basta que contribuya con una sola causa para hacerse responsable de las otras condiciones también. En este caso, del ejemplo que hemos dado, Armando Líos sí sería responsable por la muerte de Pedro Flores, porque Armando Líos ha contribuido con la causa, ¿no? No, según esta teoría, ¿no? Teoría de la equivalencia, porque todas las condiciones tienen idéntico valor causal, ¿no? En cambio, también hemos hablado de la teoría de la causa adecuada, ¿no? Esa teoría dice, no podemos, ¿no? Atribuir responsabilidad a la gente de todas las condiciones, ¿no? Sino que hay que elegir cuál es la condición más adecuada, aquella condición, ¿no? Que es lo normal y corriente de la vida, ¿no? Aquella condición que se considera normal que haya producido el resultado, ¿no? Entonces, en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Si vamos a adoptar la teoría de la causa adecuada, a Armando Líos le vamos a atribuir, ¿no? La responsabilidad, ¿no? De haber producido lesiones a Pedro, pero no así de su muerte, ¿ya? Porque aquí la causa adecuada significa que Armando Líos ha contribuido con una condición que es lo normal y corriente de la vida, de causar lesiones, ¿no? Pero no así, no ha contribuido por las demás condiciones, como el accidente, el traslado a una ambulancia, la muerte de Pedro, nada tiene que ver eso, ¿no? Simplemente por haber producido las lesiones, nada más, porque eso es lo normal y corriente de la vida, ¿no? Según dice esta teoría. Luego habíamos hablado de la teoría de la causa típica, ¿no? Para esta teoría habíamos dicho que para resolver el problema de la causalidad que sufre el derecho penal, ¿no? A efectos de determinar, ¿no? De cuál de las condiciones le vamos a atribuir responsabilidad al agente del delito. Esta teoría de la causa típica dice, hay que acudir al verbo rector, al verbo activo, hurtar, matar, lesionar, que está prescrito y previsto, ¿no? En los diferentes tipos penales.
En cada tipo penal hay siempre un verbo rector, ¿no? El que matare, el que contrajere, el que hurtare, el que lesionare. Ahí tenemos que acudir, dice, ¿no? Para resolver la problemática de la causalidad que sufre el derecho penal, dice. Bueno, es una teoría fundamental, ¿no? Y luego habíamos hablado de la teoría de la relevancia. Ya, entre todas las condiciones que produce una causa, ¿no? Hay que elegir la más relevante para producir el resultado. El nexo causal entre la manifestación de voluntad y resultado, pero que sea el más relevante, ¿no? Y esa relevancia tiene que estar acorde al tipo penal, nos dice, ¿no? Esta teoría, ¿no? ¿No? Sí, hemos dado ejemplos, por ejemplo, la lesión seguida de muerte, pero no, también podemos hablar de otro ejemplo, el ejemplo de robo, ¿ya? En el ejemplo de robo, en esta teoría de la relevancia, tenemos que buscar, ¿no? ¿Cuál de esas condiciones, ¿no? Contribuye, ¿ya? Y que sea relevante para resolver el problema de la causalidad con relación al robo. Esa condición tiene que estar relacionado con el tipo penal de robo, ¿ya? Para que se pueda considerar. Pero que esa condición tiene que ser relevante, ¿no? Relevancia relacionado con el tipo penal, habíamos manifestado. Luego habíamos hablado de la teoría de la causa humana también, ¿no? ¿No? Que todas las condiciones tienen que ser producidas necesariamente, ¿ya? Por la conducta, acción voluntaria, por la acción o el querer voluntario del agente del delito, ¿ya? Para, para que sea responsable, ¿ya? Si no ha habido ese elemento fundamental que es la acción voluntaria del agente del delito, no puede ser responsable, ¿no? Por todos los demás efectos, no se puede hacerse responsable, ¿no? Según esta teoría de la causa. Solamente aquello que se produce por el hombre en forma voluntaria, nada más. Esa es la condición la que se tiene que considerar. Ya, las demás condiciones que se haya producido con esa acción no interesa para el derecho penal. Solamente aquello que ha producido el hombre en virtud de su voluntad, ¿no? Ya sea en un delito omisivo o ya sea en un delito comisivo, habíamos manifestado, ¿no? Entonces, así se resuelve la teoría de la causalidad, ¿no? En el ámbito del derecho penal. Ya. También esta teoría de la causalidad es resuelta pero para la teoría finalista, pero vamos a dejarla para el próximo tema, teoría finalista, cómo resuelve esta causalidad, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a hablar un poco también de la omisión, ¿ya? Del delito de omisión y su causalidad, ¿no? Cuando hablamos del delito de omisión, ya sabemos muy bien que hay delitos, ¿ya? Que se perpetran por la inactividad, ¿ya? O por la inacción del agente del delito, ¿ya? Estas personas que incurren en delitos de omisión, ¿verdad? No cumplen su deber, un deber prescrito en la ley penal, ¿ya? No cumplen su deber en los delitos de omisión, ¿no? ¿No? Y de tal forma que al no existir conducta, al no existir un acto delictivo, no puede haber resultado, dice, ¿no? A ver, Franz von Liszt, también este autor alemán, ¿no? Y juntamente con Felipe Crispigny, dice, ¿no? ¿Qué, qué causa o qué efecto puede producir una conducta inactiva? ¿Ya? Un acto ya omisivo no existe. Causa, dicen, ¿no? Pero no existe efecto, ¿no? Ya que el agente del delito no reacciona, el sujeto no contribuye con ninguna causa, ¿ya? En los delitos de omisión, ¿no? Entonces no puede haber un resultado, dicen, ¿no? Esta doctrina de Franz von Liszt y Crispigny, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de delitos de omisión, cuando no existe resultado, no produce un efecto,
¿verdad? Entonces, no se puede considerar, no se puede atribuir una acción, una responsabilidad a la gente del delito, ¿no? Pero otros autores, ¿no? Incluyendo, como siempre, el profesor Benjamín Miguel Hart dice, claro que la omisión produce resultados. ¿Cómo es que no va a producir resultados? No, no por el hecho, dicho y hecho de que no hay acto, no hay conducta, hay inactividad, vamos a decir que no hay resultados. No es así, ¿no? Una conducta omisiva produce también pues, resultados, ¿no? Resultados, puede producir resultados, ¿no? ¿Por qué produce resultados? Porque en el momento en que la conducta omisiva, ¿no? Ha generado un daño, ¿ya? En los bienes jurídicamente protegidos, ya está produciendo un resultado, ¿ya? Porque no solamente la conducta comisiva, la conducta, ¿no? Donde se materializa una acción va a producir un daño, sino la inactividad, ya, la falta de acción también puede producir un daño. Por lo tanto, ese es el resultado, ¿no? El daño generado, el daño producido ya por la inactividad o por la inacción del agente del delito. ¿Ya? Por lo tanto, los delitos de omisión también producen, ¿verdad? Resultados por la inactividad o por la inacción, ¿no? Esta teoría también, ¿no? Bueno, si vamos a dar un poquito de un ejemplo, la retardación de justicia producido por la inacción, el incumplimiento de deberes, por ejemplo, ¿no? La retardación de justicia son delitos omisivos, ¿no? ¿No? Efectivamente, la autoridad judicial, al no haber resuelto una resolución en el plazo que establece el procedimiento, ¿verdad? ¿No? No contribuye con ningún acto, ¿no? ¿No? Sino que la omisión, la inacción, ¿no? La falta de conducta, ¿no? Ha generado, ¿no? El delito, es decir, la retardación de justicia, ¿no? Pero por lo tanto, esa inactividad ha producido un daño, ¿no? ¿Y cuál es ese daño? ¿No? La retardación de justicia, específicamente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sí, los delitos de omisión, ¿no? Pueden también, ¿no? Generar causalidad, ¿no? Entonces, aquí no vamos a decir como Fran Bolis o como Felipe Crispini que la omisión no produce causalidad. No es cierto. La omisión, la inacción, la falta de conducta, ¿no? Sí produce causalidad. Sí produce causalidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a decir que en cuanto a los delitos de omisión, ¿verdad? Sí se puede producir, sí se puede contribuir, ¿no? Para que se produzcan los efectos de la inacción, ¿no? Bueno, esos son los delitos de omisión, ¿no? Delitos de omisión. Ahora bien, teoría finalista vamos a llevar a la próxima clase, ¿no? Y bueno, esta teoría es muy importante, ¿no? Según esta teoría, toda conducta tiene una finalidad, ¿no? Vamos a ir adelantando, vamos a decir que no hay conducta sin finalidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede haber delito ya sin finalidad. El agente del delito siempre va a estar, ¿no? ¿No? Con un propósito, con una finalidad, ¿ya? Y esa conducta con finalidad es una realidad óntica, dice, ¿no? Si vamos a hablar filosóficamente, ¿no? Es una realidad óntica, dice, ¿no? Los finalistas, ¿no? Dicen que es una estructura ontológica, ¿no? Ontológica, ¿no? Y, o sea, datos reales prejurídicos,
de los cuales el legislador no puede prescindir, ¿ya? Es difícil que el legislador regule esa realidad de la conducta final de las personas, ¿no? Siempre las personas van a tener una finalidad, ¿no? Una conducta siempre va a ser final, ¿no? Por lo tanto, por eso, como vamos a ver más adelante, el dolo, el estudio del dolo y el estudio de la culpa, dicen los finalistas, no pueden ser objeto de estudio de la culpabilidad. ¿Ya? El estudio del dolo y la culpa tienen que ser objeto de estudio de la acción y de la antijuricidad, ¿ya? Porque en la conducta misma está el dolo, porque cada conducta tiene siempre una finalidad, dice, ¿no? Eso es una estructura ontológica, dice, ¿no? ¿No? O sea, son datos reales, prejurídicos, de los cuales el legislador no puede prescindir ni modificar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una realidad óntica, dice, ¿no? En la conducta final del hombre, ¿no? Filosóficamente hablando, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, en tema aparte, ¿no? Ahí vamos a explicar detalladamente de la teoría finalista. Ahora bien, ahora hablaremos, jóvenes, de la ausencia de la acción. ¿Ya? ¿Cuándo podemos decir que no hay acción? Porque no debemos olvidar que si no hay acción o si la acción está ausente, no hay delito, ¿no? ¿Y será que en algún momento, ¿no?, el ser humano, ¿no?, pueda generar, ¿no?, alguna acción que produzca un daño en contra de sus semejantes, pero que esté ausente la acción? Esa es la pregunta. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo va a producir un daño? Pero no va a haber acción, porque eso es algo inaceptable, ¿no? ¿No? Entonces, aquí vamos a hablar de la ausencia de acción, ¿no?, tomando en cuenta tres elementos que han sido objeto de estudio. La fuerza irresistible, ¿no?, por un lado, ¿no? Después vamos a hablar también de los movimientos reflejo, ¿ya? Y de los estados de inconsciencia. Son tres elementos que ha adoptado la dogmática penal para estudiar la ausencia de la acción, ¿no? Bueno, la ausencia de la acción, esto quiere decir que no hay manifestación de voluntad, no hay resultado y tampoco no tiene que haber ese nexo causal, ¿no?, entre manifestación de voluntad y resultado, y nexo causal de manifestación de voluntad y resultado, como hemos hablado, como refieren los causalistas, ¿no? Entonces, uno de esos elementos es la fuerza irresistible. Cuando estamos frente a la fuerza irresistible, es una condición de fuerza proveniente del exterior, ¿no?, que actúa materialmente sobre la gente, ¿ya? Es una fuerza que proviene del mundo externo, ¿ya? Y esta fuerza irresistible se divide en dos partes fundamentales. La vis absoluta, ¿ya?, y la vis compulsiva, fundamental, ¿no? La vis absoluta, vis compulsiva. La vis absoluta, llamada también vis física, o vis compulsiva, llamada también vis moralis o vis moral, ¿no? Y si vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el primer elemento, la vis absoluta, vamos a decir que en la vis absoluta, ya, eh, eh, la manifestación de voluntad del agente del delito se encuentra completamente anulada, ¿ya? La manifestación de voluntad en la vis absoluta, ¿no?, se encuentra sin efecto, ¿ya? No hay manifestación de voluntad, ¿sí? Se elimina completamente, ¿ya?, el autocontrol, ¿no?, del agente del delito, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo que ha sido dado por Muñoz Conde, ¿no? ¿No? Bueno, atar, por ejemplo, a una persona mientras está durmiendo para impedir que cumpla su deber, ¿no? Bueno, si a una persona que tiene un deber, ¿no?, por ejemplo, el guardaagujas, ¿no?, que tiene el deber de cuidar,
¿no? Que las vías, ¿no? Del ferrocarril, ¿no? Eh, estén correctamente delimitadas, ¿no? O delineadas, ¿no? Y no lo hace porque resulta que un tercero, ¿no? Le ata un árbol mientras duerme, ¿no? Para impedir que cumpla con su deber, ¿no? Entonces, esa persona, ¿no? El guardabujas estaría pues eliminado su manifestación de voluntad, ¿no? Va a querer cumplir con su deber, pero no va a poder, ¿no? Porque su voluntad se encuentra eliminada, su autocontrol se encuentra eliminada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya, aquí vamos a decir de que estamos frente a una ausencia de acción, bis absoluta, bis física. ¿Ya? ¿Por qué bis física? Porque físicamente se le ha eliminado en cuanto a su manifestación de voluntad. No puede reaccionar, ¿no? No, esos son los de bis absoluta. Ahí podemos argumentar de que no ha habido manifestación de voluntad, ¿no? Podemos decir al juez, señor juez, no, vamos a invocar la ausencia de acción, porque si bien el guardabujas tenía la obligatoriedad de cumplir un deber, pero por causas ajenas a su voluntad, ¿no? Aplicando la teoría de la fuerza irresistible, bis absoluta, ¿verdad? Esa persona no ha podido cumplir su deber, porque esa persona estaba atada, ¿ya? En un árbol, ¿ya? De tal forma que no se le puede atribuir, ¿no? Responsabilidad penal, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí para que haya bis absoluta, la voluntad tiene que estar completamente eliminada, la manifestación de voluntad, ¿no? Y alguien me decía, no, a ver, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Un ejemplo actual, ¿no? De la vida real, lo que puede pasar, ¿no? Un albañil que estaba trabajando en un piso, en un primer piso, ¿no? De pronto, por alguna razón, ¿no? Puede ser por haber perdido el equilibrio, puede ser un susto, ¿no? Puede ser por una broma, que ese albañil haya caído, ¿no? Cae, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Con la caída rápidamente, ¿verdad? ¿No? Lesiona, ¿no? A una persona, a un compañero que estaba en la planta baja, ¿ya? En esa parte, por ejemplo, podemos invocar la ausencia de acción por fuerza irresistible, bis absoluta, porque acaso el albañil tenía la posibilidad de autocontrol, no podía, porque ha caído ha perdido el equilibrio del primer piso, ha caído, ¿verdad? Puede ser que incluso en segundos vea, ¿no? A la víctima, pero tenga incluso ese deseo de no hacerle daño, pero no puede, por la fuerza física irresistible, ¿no? Bis absoluta, controlarse y por lo tanto, bueno, pues ha producido la lesión. ¿Se dan cuenta? Ahí se puede invocar la ausencia de acción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿no? Los bis absoluta. Y ahora la bis compulsiva, bueno, también existe ausencia de voluntad, pero la diferencia está en que en la bis compulsiva, ¿verdad? Esa voluntad, esa ausencia de voluntad no está completamente viciada, ¿ya? No está completamente viciada en la bis compulsiva, llamada también bis moral, ¿no? Por ejemplo, que alguien amenazar con pistola con con la finalidad de que una persona no cumpla con su deber, por ejemplo, ¿no? Ya. El guardabujas es amenazado con la pistola para que no cumpla con su deber. En este caso, el guardabujas, bueno, no, puedes accionar todavía, ¿no? Para evitar los resultados,
no está completamente eliminada su voluntad, su manifestación de voluntad. Efectivamente, hay una amenaza, hay una pistola en su cabeza, ¿no? Pero no se encuentra completamente eliminada, ¿no? Como la vis absoluta o vis física, ¿no? Por lo tanto, en la vis compulsiva no se puede invocar la ausencia de acción, ¿no? Igual se le puede atribuir responsabilidad porque en la vis compulsiva, el agente del delito no se encuentra completamente eliminada, ya la voluntad, ¿no? De la persona, ¿no? Que se le atribuye la acción criminal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre estos dos elementos, ¿no? La vis absoluta y la vis compulsiva, ¿no? Otro ejemplo de la vis absoluta, ¿no? Podemos dar, por ejemplo, que una persona empuje, ¿no? A otra, ¿no? Ya sea para gastar una broma, ya sea cual fuera la razón, empuja, ¿no? Y esa persona pierde el equilibrio, ¿no? Y para evitar caer al suelo, ¿verdad? ¿No? A la vez empuja otra persona, ¿no? De tal forma que esa otra persona pierde el equilibrio, se lesiona, ¿no? Acá, acá se podrá invocar falta de acción del autor de la acción del delito. Sí, porque, porque prácticamente ha actuado con fuerza física, ya, irresistible, vis absoluta o vis física, ya, porque como producto de una broma, ¿no? Donde otra persona le ha empujado, ¿no? Y ha provocado que éste pierda su equilibrio, ¿no? Y a la vez ¿no? Haya empujado a otra persona, ¿verdad? Entonces, aquí la responsabilidad no es pues de la persona que ha sufrido, ¿no? La fuerza irresistible, ¿no? La visa absoluta, ¿no? Porque simplemente era algo que no podía resistir, ¿no? Pero que ha provocado que se produzca una lesión. La responsabilidad será de la persona que lo ha empujado, ¿no? En realidad, y que ha dado lugar a que se produzca el resultado, ¿no? Entonces, fuerza irresistible, vis absoluta, ¿no? También podemos dar otros ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos como, bueno, en la vida práctica también ocurre, ¿no? En la vis absoluta, pero lo cierto es que acá, cuando hablamos de la vis absoluta o física, la voluntad, el autocontrol, ya tiene que estar completamente eliminado, ¿no? La fuerza tiene que ser física, además tiene que ser externa y tiene que ser irresistible, ¿no ven? La fuerza física, ¿no? Como por ejemplo la caída del albañil, ¿no? La caída del albañil no tenía autocontrol, ¿ya? ¿Ya? Y la fuerza también era física, además externa y además irresistible, ¿no? Y ha producido, ¿no? Ya ha producido un resultado, ¿no? Que es la lesión de su compañero, ¿no ve? Entonces esa es la fuerza física irresistible o vis absoluta, como lo denomina la doctrina. En cambio, en la vis moralis o vis compulsiva, ¿no? Todavía existe la posibilidad de control, ¿no? ¿No? Que alguien amenace a una persona para que no cumpla con su deber, por ejemplo, ¿no? Que una persona, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? Que es obligado a cometer un homicidio, ¿no? Pero que porque tienen como rehén a su familia, ¿ya? Su familia está de rehén, ¿no? Y le dice el agente del delito, le dice, si tú no matas a Armando Líos, ¿no?
tu familia va a morir. En ese caso, estaremos ante una fuerza irresistible bis absoluta o bis física, o bis moralis o compulsiva. En este caso estamos pues frente a una fuerza irresistible, ¿no? Bis compulsiva, bis moralis, porque todavía por más que su familia esté amenazado, ¿verdad? Tiene pues autocontrol, ¿no? Tiene autocontrol, ¿no? Puede llamar a la policía, puede, ¿no? Valerse de alguna estrategia para avisar a la policía, tantas cosas, ¿no? No está completamente eliminada su voluntad, ¿no? Sí, efectivamente lo están amenazando, ¿no? Es decir, hay una amenaza en contra de su familia, ¿no? Le han dicho de que si no mata a Armando Líos, van a acabar con su familia. Bueno, pues ahí está, hay una amenaza de por medio, pero su voluntad no está completamente eliminada. No podemos decir que en esa acción estamos frente a una fuerza irresistible absoluta. Por lo tanto, ahí no podemos invocar la ausencia de acción, ¿no? No podemos invocar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Aquí simplemente se presenta, ¿no? Lo que es la vis compulsiva, ¿no? Fuerza irresistible, vis compulsiva o vis moralis, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, claro que en estos casos, ¿no? La doctrina establece de que se le puede sancionar, se le puede castigar, darles responsabilidad penal, aunque atenuada, ¿no? Porque en realidad la manifestación de voluntad, ¿verdad? No era plena, ¿no? No era plena, ¿no? Se le puede reducir de pena, de sanción, ¿no? Incluso se le puede aplicar un atenuante, ¿no? O disminuyente de la pena, ¿no? En esos casos. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento, movimientos reflejos. También es otra causa, ¿no? Los movimientos reflejos, ¿no? Cuando hablamos de los movimientos reflejos, que es el segundo elemento para invocar la falta de acción o ausencia de acción, ¿no? Todos nosotros jóvenes tenemos pues reflejos, ¿no? ¿Qué pasa si vamos a, ¿no? Accidentalmente, ¿no? Manipular, ¿no? Un elemento que tenía electricidad, ¿no? Inmediatamente vamos a reaccionar, nuestro reflejo, nuestra mano va a mover rápido, ¿no? Rápido. Si nos agarra la corriente, un movimiento reflejo, reaccionamos rápidamente, ¿no? O si de pronto vemos que un balón se está dirigiendo a nuestro rostro, ¿no? Nos movemos rápidamente, ¿no? Para cubrirnos, ¿no? Para evitar que el balón nos llegue en el rostro. Movimientos de reflejo, ¿no? O si de pronto, ¿verdad? Vemos la luz del sol que se aparece, ¿no? En nuestra vista. Inmediatamente nos cubrimos, ¿no? Movimientos de reflejo, rápidamente los movimientos de reflejo. Los movimientos de reflejo son estímulos, ¿no? Del mundo exterior, ¿no? Que percibimos a través de nuestros sensores, ¿no? Esos movimientos reflejos son movimientos involuntarios de la persona, ¿no? Movimientos involuntarios de la persona, ¿no? Son movimientos automáticos, instintivos de la persona, ¿no? Los movimientos reflejos, ¿no? Ni modo que cuando manipulemos, ¿no? Un elemento que tiene electricidad, ¿no? ¿No? Toquemos ese instrumento, nos quedemos ahí. Instintivamente vamos a reaccionar, ¿no? Vamos a reaccionar rápidamente, ¿no? ¿No? Para evitar hacernos daño. Entonces son los movimientos de reflejo, ¿no? Son movimientos automáticos, ¿no? Son movimientos instintivos, ¿no? Ahora, esos movimientos, en determinados casos, esos movimientos involuntarios, ¿no? Puede dar lugar, jóvenes, a que
a causa de esos movimientos reflejos se pueda producir un daño, ¿no?, a otra persona, ¿no? Los movimientos reflejos. No se puede producir un daño con movimientos reflejos, ¿no? Así, por ejemplo, ¿qué pasa si Armando Líos estaba conduciendo, ¿no?, por una avenida, pero de pronto, ¿no?, en esa avenida, ¿no?, puede ver una luz muy fuerte en su rostro, ¿no?, un reflejo en su rostro, ¿no? Y para cubrirse del reflejo que estaba lastimando su vista, ¿no?, por segundos, ¿no?, hace que se produzca un accidente, ¿no?, en el cual provoca lesiones gravísimas a un transeúnte. ¿Habrá acción? No, ¿verdad? No hay acción. ¿Por qué? Por el movimiento reflejo, ¿no? Porque no ha dicho, pues, bueno, voy a lesionar a esta persona con manifestación de voluntad, resultados, nexo causal de manifestación de voluntad y resultados. El reflejo, ¿no? Ese movimiento reflejo ha dicho, bueno, se ha cubierto, se ha protegido, ¿no?, su vista de esa luz fuerte, o tal vez el sol, ¿no?, que lamentablemente en segundos ha hecho que se produzca una lesión gravísima, ¿no?, en contra de un transeúnte, ¿ya? El transeúnte no puede, ¿no?, demandarlo por lesiones gravísimas, por, ¿no?, lesiones culposas, no, de ninguna manera, porque el movimiento es reflejo. No ha habido manifestación de voluntad ahí, ¿no? Habrá habido resultados, ya, pero no ha habido manifestación de voluntad. Y si no ha habido manifestación de voluntad, ¿verdad?, No, no hay delito, no hay acción. ¿Comprende? ¿No? Ahora, otro ejemplo que podemos dar de un movimiento reflejo, ¿no? Vamos a suponer que un grupo de universitarios, ¿no?, han ido de vacaciones, ¿no? De vacaciones, ¿no? Y de pronto una de las personas estaba ahí preparando, ¿no?, tal vez, ¿no?, un alimento, ¿no?, algún alimento para consumir, todo ello, ¿no? Pero uno de los jóvenes, para gastarle una broma, ¿no?, a esa persona, ¿no?, le echa, ¿no?, agua helada, ¿no? Lo echa bruscamente al agua helada, ¿no?, para gastarle una bromita, ¿no? El movimiento reflejo, ¿no? Instintivamente nos movemos, ¿no? Y esa persona se da la vuelta y instintivamente, ¿no?, le clava, ¿no?, un arma, un punzo cortante, un arma blanca, si ustedes quieren más, un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, un instrumento que estaba utilizando para cocinar, ¿no? Pero por un movimiento reflejo, por la agua helada, ¿no?, que ha recibido abruptamente, ha dado lugar a que se haga un movimiento reflejo y la ha lesionado. Hasta tal vez le ha producido la muerte. ¿Habrá acción ahí en esa conducta? No hay acción. Por el movimiento reflejo, ¿ya? Porque no ha dicho, pues, esa persona, ¿no?, manifestación de voluntad de producirle, causarle un daño a la persona que le ha gastado alguna broma. No le ha dicho, pues, le voy a lesionar, ¿no? Ha sido el movimiento reflejo, ¿verdad? ¿Qué ocurre si una persona estaba justo, ¿verdad? Dos personas estaban ahí juntos, ¿no?, tratando de solucionar un problema eléctrico, ¿no? Pero sin embargo, esa persona, ¿no?, al manipular, ¿no?, y al tratar de solucionar el problema, ¿verdad?, se hace electrocutar, ¿no? Y de repente, abruptamente, ¿verdad?, por movimientos reflejo, le da un codazo a su compañero, ¿no?, causándole lesiones gravísimas, lesiones graves. ¿Habrá acción? No, obviamente que no hay acción, ¿no? Por el movimiento reflejo, no ha habido manifestación de voluntad. Habrá habido un resultado, pero no manifestación de voluntad, ¿no? Y no podemos ahí invocar que ha habido manifestación de voluntad,
¿no? Resultado, nexo causal de manifestación de voluntad y de resultado, porque movimientos reflejo muchas veces instintivamente, pues la persona muchas veces se mueve, ¿no? No, automáticamente, hay veces inconscientemente, sin pensarlo incluso, ¿no? Se puede mover, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por movimientos reflejos que podemos dar ejemplos, ¿no? Esos son los movimientos reflejos, jóvenes. Ahora, otro de los elementos también que podemos tomar en cuenta y que eliminan la acción es la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia es fundamental, ¿no? ¿Cuáles son los estados de inconsciencia que tiene la persona? Cuando el ser humano está inconsciente, ¿no? En la vida real, cuando estamos frente a sueño, ¿no? Sonambulismo, la embriaguez, ¿no? La embriaguez letárgica, como dice la doctrina, ¿no? Sueño. Cuando dormimos, estaremos inconscientes, a no ser que algunas personas puedan dormir también consciente, ¿no? Porque hay veces también algunas personas conscientemente también pueden dormir, ¿no? Pero el sueño también es un acto, es un momento, es un estado en que la persona está inconsciente, pues, ¿no? Y esto vamos a invocar el ejemplo clásico, ¿no? El ejemplo clásico de aquella madre obesa, ¿no? Que se duerme, ¿no? Y sin querer, ¿no? ¿No? Mientras este estaba durmiendo, ¿verdad? Había ahogado a su hijo, a su niño recién nacido. ¿Qué les parece? ¿No? No se ha dado cuenta, ¿no? Que estaba durmiendo por encima de su hijo, ¿no? Estaba en un estado de inconsciencia, sueño, ¿ya? Y ha matado a su hijo. Habrá manifestación de voluntad, resultado, nexo causal de manifestación. No hay, no ve, no hay pues, sueños, es inconsciente, ya inconscientemente ha matado, ¿no? A su niño, se ha dormido encima de su niño, ¿no? Ahora, si vamos a aplicar otro tipo de teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la condición sine qua non o teoría de la equivalencia, no, sería culpable, porque basta que haya contribuido con una sola de las condiciones para ser responsable de otros delitos, de otras condiciones, por lo tanto sería culpable. Pero como estamos frente a estamos invocando la ausencia de acción, ¿no? Cuando una persona no puede manifestar su voluntad, entonces estamos pues en los estados de inconsciencia, falta de acción, sueño, sonambulismo, ¿no? Embriaguez. La embriaguez eliminará la conciencia. Bueno, en esa parte también, ¿no? Pero también un poquito así, pues tendríamos que decir que la embriaguez elimina pues la conciencia, ¿no? Cuando uno ingiere ya también, ¿no? Bebidas espirituosas, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Bueno, va eliminando la conciencia. No sabe lo que hace, no sabe lo que dice, y no sabe en qué hechos está incluyendo el inconsciente, el embriaguez, ¿no? Entonces, se elimina la manifestación de voluntad. Un borracho, ¿no? Así, un borracho, ¿no? Que prácticamente ha ingerido, ¿no? Alcohol más allá de lo debido, bueno, pues, pierde la conciencia, ¿no? Y puede incurrir en hecho. Ahora la pregunta es, ¿será posible que se pueda invocar falta de acción? La respuesta es sí, se puede invocar falta de acción, ¿no? Y bueno, a no ser que estemos frente a lo que se denomina actio liberae in causa. El actio liberae in causa, ¿no? Hay personas que conscientemente
se determina, ¿no? Un determinado propósito, un determinado fin de perpetrar una acción criminal, ¿no? Pero para que no sea inculpado, para que no sea atribuido la acción criminal, previamente se provocan el estado de inconsciencia, ¿no? En este caso de embriaguez, por ejemplo, ¿no? Por ahí armando líos, se ha agarrado de enemigo con Pedro Flores, ¿no? Y estaban en un mismo lugar ingiriendo bebidas alcohólicas y dice, ¿no? Y conscientemente se propone, ¿verdad? Matarlo, acabar con su vida, ¿no? Pero que sin embargo, no para hacerlo previamente, para evitar responsabilidad penal, ¿no? Se provoca un estado de inconsciencia, embriaguez, ¿no? Completamente inconsciente, efectivamente, completamente inconsciente, pero mata a Pedro Flores. Actio liberae in causa, libres en causa, pero determinados en su fin, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Aquí depende, ¿no? En que si los estados de inconsciencia puede ser causa de falta de acción, ¿no? En cuanto a acciones liberae in causa, puede ser que uno se produzca la inconsciencia para escapar de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, esto de la estados de inconsciencia, ¿no? Vamos a analizarla todavía a profundidad cuando hablemos de la culpabilidad, según la teoría finalista, según la teoría causalista, ¿no? Pero los estados de inconsciencia puede producir la falta de acción, jóvenes. Bueno, jóvenes, aquí hemos culminado este tema, ¿no? La acción en el delito. Y en la próxima clase vamos a adentrarnos a la teoría finalista. No sé si tienen alguna pregunta y creo que ya estamos sobre la hora y bueno, la próxima clase continuamos con la materia jóvenes. Muchas gracias, hasta la próxima.